tardes, señorita Fiorella. Nosotros somos estudiantes de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Público Indoamérica. Estamos estudiando la carrera de Educación Inicial. El motivo de esta entrevista que hemos tenido programada el día de hoy es porque estamos llevando el curso de Atención a las Necesidades Educativas Especiales a cargo de la docente Elvira Alvarado. Entonces, más o menos ya hemos tenido una previa coordinación para poder realizar esta entrevista, así que mi compañera Carlita va a dar inicio. Muy buenas tardes, mi nombre es Blanca Ortiz, estudiante del octavo A de Educación Inicial, y bueno, vamos a empezar esta entrevista preguntándole su nombre y apellido para poder conocerlo un poquito más. Bien, buenas tardes con todas. Mi nombre es Cecilia Fiorella Prieto Sosa, soy docente de especialidad primaria con una segunda especialidad en educación especial. Ok, quiero que nos cuente cuánto es su tiempo de experiencia laboral en el SANE. En el SANE, bueno, les comento, desde el 2018 trabajo para la básica especial. Me gradué en el 2016 y después que salí solo un año trabajé en la básica regular. Después trabajé desde el 2018 hasta el momento en la básica especial, pero en el SANE ya llevo 3 años. Y coméntenos, ¿cuál es la institución educativa o ámbito en el que labora actualmente? Sí, soy docente que trabaja para el Estado y el sede que trabajo se llama Reina de la Paz Universal y pertenece a la UGEL número 3. Para empezar esta entrevista, con las preguntas quisiera saber, ¿cómo definiría usted el rol principal del SANE dentro de la educación inclusiva? En realidad el SANE o la educación inclusiva en el Perú tiene ya un poco más de 20 años, donde a medida que ha ido pasando los años hemos podido ver grandes logros. No se ha logrado del todo una educación inclusiva, no podemos decir que hay ya una educación inclusiva en el Perú porque esto no se ve evidenciado en todas las regiones, pero se quiere lograr, se quiere avanzar. Y por ello el SANE cumple un rol fundamental dentro de las instituciones de la básica regular, que es brindar el asesoramiento y acompañamiento a los docentes que tienen en sus aulas estudiantes inclusivos. Está bien. ¿Y cuál considera que es la finalidad principal del servicio para los estudiantes con necesidades educativas especiales? La finalidad del SANE es asesorar al docente para que pueda atender a la diversidad que se encuentra en el aula. Hablamos de nuestros estudiantes neurodivergentes, donde no solo encontramos estudiantes con condición asociada a discapacidad, sino también encontramos estudiantes atípicos, ¿no?, que aprenden de diferentes maneras. El SANE brinda esa orientación a los docentes de la básica regular. Correcto. ¿Y qué tipo de apoyo o asesoramiento brinda el SANE a las instituciones educativas inclusivas? Con asistencias técnicas, con reuniones cada cierto tiempo con los directivos, con reuniones y asesorías individuales, y también no puede faltar la asesoría con el padre de familia, porque la maestra nada podría hacer si no es con la ayuda del padre. Muy bien, mi nombre es Estefanía Zamudio. También me gustaría saber qué funciones específicas cumple usted dentro del equipo SANE. Ok, soy docente SANE, tengo una coordinadora, atendemos a 8 instituciones de la jurisdicción, pero tenemos un porcentaje de 60 estudiantes que están dentro de nuestra atención de la básica regular en diversas instituciones. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Qué funciones específicas cumple usted? Nuestra función mayormente es asesorar al maestro y acompañar también al padre de familia a que pueda lograr la documentación requerida que necesita un estudiante para que pueda ser reconocido como un estudiante inclusivo. Muy bien. ¿Cómo se coordinan las acciones entre los diferentes profesionales del equipo? Por ejemplo, psicólogos, los terapistas, los docentes especialistas. ¿Cómo es esa coordinación? En realidad, nuestro equipo SANE no tiene un equipo multidisciplinario, no lo tiene. Solo somos docentes de educación especial, porque un equipo multidisciplinario está conformado por lo que has dicho, psicólogos, terapistas y todo ello.
En nuestra jurisdicción somos el único SEBE, pero en otras jurisdicciones que conocemos sí hay terapistas, hay psicólogos, hay especialistas, porque en realidad el maestro inclusivo hace un trabajo de acuerdo a sus conocimientos, y nosotros como equipo SANE tratamos de brindar ese acompañamiento, esos recursos que necesita el maestro para saber cómo llegar a nuestro estudiante inclusivo, que si bien es cierto, algunos han sido derivados de SEBE a la básica regular, han sido incluidos, pero la mayoría nos encontramos con estudiantes que no han sido derivados, que no vienen de un SEBE, sino que el padre de familia vio que su hijo tenía una condición y prefirió llevarlo de frente antes de que pase una evaluación, antes de que pase por un proceso de terapia, por un proceso de adaptación, de frente a una básica regular. Nuestra función, nuestro trabajo es coordinar para que el padre de familia pueda permitir que su hijo sea atendido por especialistas. Primero con el psicólogo, va a derivar al neuropediatra para que luego puedan darle a él lo que significa el certificado de discapacidad. Muy bien. ¿De qué manera el SANE orienta a los docentes a regular la atención en los estudiantes con necesidades educativas especiales? Nuestras atenciones para con los docentes inclusivos lo hacemos a 2 a 3 veces por semana en cada institución, y de esa manera vamos orientando y brindando los recursos que ellos necesitan para atender a nuestros estudiantes. ¿Qué estrategias utilizan para involucrar a las familias en el proceso educativo con los niños? Cuando hablamos de estrategias, hablamos de qué apoyos necesita la familia. En realidad, hay familias que desconocen totalmente cómo es el trabajo, cómo es la atención que se le brinda a un estudiante con condición asociada a discapacidad. Hablamos que el equipo SANE atiende a todos los estudiantes neurodivergentes, pero está asociado o está más comprometido con aquellos estudiantes que tienen una necesidad educativa permanente, porque tenemos las necesidades educativas temporales y las necesidades educativas permanentes. Permanentes son aquellas que, a pesar que pase terapia, a pesar que pasen diversas ayudas que necesita el estudiante, no va a quitar el síndrome de Down, el autismo, discapacidad visual, motora y algunas, algunas discapacidades más. Pero cuando hablamos de TDAH, de dislexia, de un problema de lenguaje o de alguna dificultad, una discalculia, son necesidades educativas temporales, porque con terapia él lo va a mejorar. Para que un niño pueda hablar bien necesita una terapista de lenguaje, pero un niño autista que no habla, ¿necesita terapista de lenguaje? Sí, para que pueda ayudarle a comunicarse, pero no podemos decir que va a lograr el habla, porque no todos nuestros niños autistas logran hablar, pero sí le ayudamos a cómo él pueda comunicarse, como a través del método SAP, a través de los pictogramas y a través quizás también de una comunicación oral. Entonces, el maestro SANE tiene entrevistas con el padre de familia y brinda esa ayuda de acuerdo a la necesidad que tiene su hijo. Bien, buenas tardes. Mi nombre es Luna Sebastián y yo quisiera hacer la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cómo me podría compartir alguna experiencia la cual haya sido exitosa, donde haya podido lograr con apoyo del SANE alguna actividad, algún logro que haya tenido durante su carrera? De hecho, en realidad en la básica regular muchas de nuestras maestras van a estos programas, a estos eventos que se llaman experiencias exitosas, ¿no? que lo manifiesta o que lo ve de acuerdo a cada región, pero que vienen de parte del Ministerio de Educación, ¿no? Y esas experiencias exitosas muchas veces han sido de niños inclusivos, donde hemos podido ver grandes logros en ellos también. Si bien es cierto, mucho depende del compromiso que tenga la maestra. Ya que ustedes están estudiando esta carrera, cuando llegue un estudiante inclusivo, acójalo y ámelo. Algo que siempre digo a la maestra cuando me toca la primera reunión con ella y ella sabe que tiene un estudiante inclusivo, a veces la primera barrera es el docente. Al decir, yo no sé trabajar con los niños inclusivos, nadie me enseñó, ¿no? Y qué bueno que dentro de la currícula ahora de nivel inicial
En realidad, inicial hay muchos casos, pero es necesario la dedicación que puedas tener. Una de las grandes experiencias que tuvimos, o bueno, que tuve en Talara, porque allí me inicié yo en la educación especial, fue con un estudiante que fue incluido de sede. Él tenía 4 años y en realidad venía de PRITE, donde es la atención a la primera infancia, y luego estuvo 2 años, 1 año en Tensebe, y como logró muchas cosas en sede y su conducta había sido autorregulada, lo incluyeron. Dentro del aula era un síndrome de Down, mostraba muchas habilidades comunicativas y también artísticas. Y bueno, venía de familia músico, entonces cuando un niño se desarrolla dentro de un ámbito en el cual desarrolla habilidades musicales, habilidades, no sé, de recitar, de cocinar, el niño lo aprende por imitación o lo aprende porque alguien se lo enseñó, ¿ok? Entonces, este pequeño aprendió a tocar el teclado porque veía siempre a su papá, a su mamá, a la familia que ensayaban el teclado y él aprendió a tocar así nota por nota el cumpleaños feliz. Al llegar diciembre, él fue una experiencia totalmente exitosa. Porque imagínense, un niño de 4 años con síndrome de Down, donde la discapacidad es intelectual, ¿no? Entonces, ¿cómo logró? Y aquí pues están las diferentes inteligencias, y hablamos de las inteligencias múltiples, ¿no? Entonces, a veces nos basamos en que un niño es bueno solo si sabe recitar, si sabe mucha comunicación, si sabe matemática. Uy, muy bueno. Pero capaz no sabemos si en nuestra aula tenemos grandes pintores, grandes músicos, grandes quizás actores, ¿no? Actrices dentro de nuestras aulas, y el inicial desarrolla esto, ¿no? Las diferentes habilidades que tiene el estudiante. Esa fue una de las experiencias. Muchas gracias. También quisiera saber cuáles fueron sus principales desafíos o dificultades que enfrentaron en su labor diaria. Bueno, en realidad enfrentamos desafíos todos los días y con esto no me quejo, pero agradezco porque los años te enseñan, ¿no? Cuando sales, me recuerdo la primera vez que fui a SANE, me mandaron a secundaria y era nocturna, entonces yo decía, Dios mío, me voy a ir con secundaria. Yo era joven, más joven, ¿no? Tenía 20 años y la primera experiencia fue que yo entré seria, pues allí al aula eran puros varones, un colegio bastante renombrado allí en Talara, y me senté atrás para poder observar al maestro. Lo primero que hacemos como equipo es observar, mirar cómo hace el maestro, cuáles son sus atenciones y todo ello, ¿no? Y cuando me voy a sentar, el maestro de matemática me dijo, ¿qué desea, profesora? Le digo, soy del equipo SANE, he venido para nuestro estudiante inclusivo. El niño tenía discapacidad visual, baja visión podemos decir, ¿no? Porque para la secundaria, un muchachito que haya avanzado bastante en discapacidad visual es porque es leve, porque un severo y un moderado no están en la básica regular. Entonces me dijo, pero yo no necesito que nadie me ayude. Y yo le digo, no le vengo a cambiar nada en su clase, simplemente quiero brindarle la ayuda, ¿no? El asesoramiento para con nuestro estudiante. El resto de sus niños yo sé que son muy inteligentes. Era el tercero secundario y él empezó a hacer su ejercicio y luego vi que se acercó a mi estudiante y le dio una hoja y yo veía que mi estudiante se acercaba así a verla. Entonces ya luego, pasando un poco más de tiempo, me paré, miré la hoja y eran ejercicios de matemática de tercero y secundaria, estamos hablando no tan fáciles, ¿no? Entonces, si él tenía una baja visión, yo veía, Dios mío, pero esos números están muy pequeños. Y me senté a su lado a empezar a explicar. Entonces me dijo, profesora, ¿qué está haciendo? Yo le digo, le estoy explicando porque me parece que no he entendido muy bien. No, dijo, yo no necesito que usted me ayude. Le digo, está bien, no hay problema. Si usted le va a explicar, yo me pongo un costadito y gracias. Entonces terminó su hora y me dijo, un ratito que hablar con usted. Sí, justamente también quiero hablar con usted. Le digo, maestro, nosotros hemos sido enviados para ayudar, asesorar al docente. ¿Cómo ha venido trabajando usted? No, dijo,
yo ya sé cómo trabajar con mi estudiante y él hace las cosas solo. Entiendo, le digo, pero nosotros solamente queremos brindarle una ayuda para que pueda mejorar esa práctica docente que tiene usted. Entonces al comienzo se resistió, las primeras semanas era una negativa total, pero con el tiempo y siempre con la gracia de Dios, pues digo, ¿no? Fuimos cayendo en gracia con él, fuimos conversando y le decía, maestro, usted hace un excelente trabajo, pero con nuestro estudiante necesita algunas otras cositas. Entonces, bueno, dificultades, situaciones hemos tenido todo el tiempo y a veces, una vez más digo, las barreras siempre somos docentes, ¿no? Así como nos hemos encontrado con directivos muy amables, muy buenos, que abren sus puertas a la educación inclusiva, también nos encontramos con directivos que la cierran totalmente y dicen, no, si yo acepto un niño inclusivo, va a bajar mi nivel educativo, mis maestras se van a sobrecargar de trabajo, y en realidad el trabajar con un estudiante inclusivo es todo un reto, ¿no? Y amerita de esfuerzo, amerita de dedicación, pero también de mucho amor. Muchas gracias. También quisiera saber cómo han podido superar estas limitaciones, por ejemplo, de recursos o barreras también de actitudinales en las instituciones educativas, ¿no? Que se ven. En realidad, el ministerio ha ayudado mucho para que esas barreras educativas dentro de la infraestructura también puedan ser superadas, ¿no? Porque estudiantes que tenían silla de rueda o una discapacidad motora, muchos de ellos en la sierra hablamos, pues sus escuelas, sus infraestructuras no están adaptadas para recibirles, ¿no? Pero el ministerio ha ido fortaleciendo esa barrera de infraestructura, que es la primera que siempre se ha notado, ¿no? La pregunta es, ¿cómo hemos superado con el tiempo, con la insistencia y la persistencia? Hemos podido también superar esas barreras actitudinales que tiene el docente en cuanto a cómo se muestra frente a nuestros estudiantes, ¿no? Porque la actitud vale mucho. Recuerdo que una colega le tocó tener una niña Down y una niña con ceguera. No hablamos de una discapacidad visual baja, sino hablamos de ceguera, ¿ok? Y cuando hablamos de ceguera hay diferentes niveles también. Y esta niña no tenía el lóbulo, ¿ok? Sino tenía prótesis. Era una niña de 4 años y una niña de 4 años. Entonces la norma dice que ahora pueden haber 2 niños como mínimo, ¿no? Claro está que no un niño vale tanto, no todos valen igual, pero puede tener 2 estudiantes. Entonces la maestra al comienzo se mostró muy negativa, dijo, yo no sé trabajar, ¿cómo le voy a enseñar a esta niña? Distinto es cuando tienes quizás una discapacidad visual, pero hay lóbulo y si tú le pones una linterna, luz cerca, siempre va a tratar de reflejar, ¿no? A pesar de que está el párpado, pero cuando no hay lóbulo, hablamos de una prótesis visual, ¿cómo enseñarle a esa niña a decirle, estás de día, estás de noche, si no ve nada ni tampoco la luz le puede ayudar? O sea, ni siquiera los rayos del sol le reflejan, ¿no? Entonces, al comienzo ella, no, yo no puedo, esto no puedo, a mí nadie me enseñó, yo no sé cómo voy a trabajar. Y los niños Down son muy hipotónicos, ¿ok? Entonces se caen varias veces, como que ella no podía caminar muy bien, la pequeñita de 4 años se caía y me decía, pero profesora, ¿por qué me ha limpiado a mí? Que esto y que el otro, y que allá y que acá. Y el niño percibe cómo eres tú como maestra y también percibe cuánta sinceridad hay en ti, ¿no? Yo siempre he dicho, lo primero que tiene que haber en una maestra con sus estudiantes es el afecto, ¿no? Cuánta conexión tengas con ellos para que puedas brindar toda la ayuda. Entonces era marzo y la niña todos los días lloraba, la niña que tenía discapacidad visual. Todos los días lloraba y hablaba muy bien y decía, yo quiero a Shakira, mi mamá, yo quiero a mi mami Shakira. Entonces, me acuerdo que fui y le dije, Liz, no estás conectando con ella, necesitas conectar. Estamos a agosto ya y ya no es normal, pues un niño inicial de 3 años, yo siempre he dicho, yo cuando fui maestra me acuerdo en inicial de 3 años por primera vez,
Yo le dije a mis mamis, sus hijos van a llorar 15 días. Si lloran más del mes, porque soy malísima, malísima, y lo saben. No, mis chicos bastante adaptados, ¿para qué? Pero en inicial nunca me tocó trabajar con estudiantes inclusivos, pero sí en la primaria. Volviendo al caso, ¿no? Entonces yo le decía a la maestra, te falta conectar un poco con la niña, mírala como si fuera tu hija. Mírala como si fuera tu hija, como si fuera tu sobrina, no sé, alguien que tú quieres. Mírala así. ¿Qué pasaría? ¿Te gustaría que la tratasen así, que la dejases ahí sentadita y no se involucre con todos? Entonces, no logramos mucho, en realidad me apenó mucho porque no se logró, La maestra aparentemente sí la abrazaba, caminaba con ella, le ayudaba en algunos, ayudaba dentro del desarrollo de la sesión y todo ello, pero no llegamos a conectar mucho. Entonces, en realidad fue bastante triste porque cuando el maestro no conecta, no cambia su actitud frente a la condición, frente a la discapacidad, olvídate, nunca vas a poder lograr grandes cosas a pesar de que traigan las diferentes estrategias y materiales y todo. Si tú no sabes cómo llegar al niño, escucharlo primero, entonces va a poder ser difícil luego tratar de enseñarle muchas cosas. Muy buenas tardes, mi nombre es Melissa Varas y la siguiente pregunta es esta. ¿Qué impacto usted considera que ha tenido dentro del grupo SANE en la mejora de la educación inclusiva? En realidad el equipo SANE nació también de la necesidad dentro de la básica regular, ¿no? Entonces el impacto que ha sido en Perú ha sido muy grande. Ahora hay instituciones o hay SANES, digámoslo así, muy bien establecidos con un equipo multidisciplinario que ha ido agregándose y que el ministerio ha permitido que esto también pueda hacer, ¿no? Porque en el Ministerio de Educación antes solo los que eran de SANE eran docentes, no con especialidad en especial, sino eran docentes y bueno, como tú eres docente, vaya ahí también, ¿no? Pero a medida que ha ido pasando el tiempo han ido dándose cuenta de la necesidad que hay dentro de las instituciones regulares. ¿Qué necesitamos? Terapistas, necesitamos psicólogos, necesitamos docentes de la especialidad que conozcan la realidad educativa especial, ¿no? Porque la básica regular es totalmente distinta a la básica especial. En la básica regular tratas de impartir conocimiento, que desarrolle competencias, que desarrolle contenidos en algún momento, pero en la básica especial lo que quieres tú en ellos es lograr autonomía y que puedan valerse por sí mismos, que puedan ser autónomos y que también puedan ser productivos, no solamente autónomos, ¿no? Porque ¿de qué valdría ser autónomo y que haga todo de su casa si es una carga para la familia? Entonces necesita también ser productivo, ¿no? Y eso, bueno, eso se ha ido adaptando y mejorando durante el tiempo. Entonces, ¿qué acciones y políticas cree usted necesarias para poder fortalecer el trabajo del grupo SANE? Mira que hace poco nos dijeron que el SANE desaparecería porque ahora está lo que es el SAE, ¿no? ¿Han escuchado el SAE? Sí. ¿Qué es el SAE? Servicio de atención, ¿cierto? Entonces, el SAE, el ministerio lo ha implementado ahora que todas las instituciones, tanto públicas como privadas, tengan un SAE, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque esto va a atender a la diversidad, a todos los estudiantes que forman parte de la diversidad, atiende el SAE. Claro está que esto recién se está implementando, esto recién está como que dando sus primeros pasos, todavía no podemos decir que hay un SAE ya conformado de años, no, pero sí que hay un SANE que ha hecho un trabajo de hormiga, que ha hecho un trabajo de poco a poco, de irlo buscando y viendo mejoras por aquí y por allá, ¿no? Entonces, ¿qué acciones dices? ¿Qué acciones necesarias, sí, cree necesarias para fortalecer el trabajo del grupo SANE? Bueno, las acciones o políticas no podemos decir en cuanto a capacitaciones, porque el equipo SANE recibe capacitaciones también y ahora está pues el portal de Perú Educa, ¿no? Donde tanto estudiantes, maestros, padres de familia pueden por sí mismos
autoenseñarse, ¿no? Y esto tiene que ser autodidáctico para que puedas también tener tú un conocimiento de lo que es un trabajo inclusivo. Exacto. Entonces, ¿usted qué recomendaciones brindaría a los futuros docentes de la educación inicial para poder trabajar de manera colaborativa con el grupo SANE? Qué bueno. Fíjate que de las 20, 30 y tantas maestras que tenemos, que tengo en mi cargo, solo tengo dos colegios que son netamente jardincitos y encontramos maestras de años, ¿no? ¿Cómo es una maestra de años? Ok, ¿qué más? Bastante mayor, ¿qué más? Es rígida en cuanto a sus conocimientos. Ya, ¿qué más? De la manera tradicional. Ok, sí, correcto. Y también cansada, ¿cierto? Sí, Cansada, o sea, estamos hablando de una maestra que está a punto de cesar, o sea, está en sus 60 y tantos años, ¿ok? Entonces, trabajar en un inicial es fuerza, es dinamismo, es ser cada día innovador, es ser activo, es tener paciencia, es tener mucho amor, pero también ser firme en lo que dices, no ser malo, sino ser firme, ¿no? Yo siempre he dicho, por un lado el amor, pero por otro lado también tiene que estar la corrección. Yo no le puedo permitir a mi estudiante en todo el tiempo, no le digo, mi amorcito, corazoncito, te sientas, hijito, y me dice, no, hijito, pero te estoy diciendo, no, en esa parte las maestras, que también me encuentro con bastantes maestras jóvenes, cuando ven a un estudiante así, ay, es que pobrecito, tan lindo, mi amorcito, mi hijito, y que esto y que el otro, ¿no? Entonces, ¿qué recomendaciones a las maestras de educación inicial? Porque ustedes tienen la responsabilidad de formar a los estudiantes para un exitoso primario. Y encontramos poquísimas maestras de educación inicial que ayudan en ello. Justamente mi hijo está en 3 años y cuando pensé en instituciones educativas, decía, ¿dónde lo pongo? ¿A dónde lo pongo? Bueno, allá en Tarara teníamos bastantes opciones, pero acá una ciudad nueva, decía, ¿dónde? ¿Cuál será el mejor? ¿Qué será esto, el otro? Yo dije, no lo voy a poner a mi hijo en un particular, porque los particulares se dedican a brindar contenidos, a sentar al niño, a tenerlo allí haciendo fichas, haciendo libros, haciendo planillas y haciéndole que delinee y que el libro salga así. Y yo trabajé, recuerdo cuando llegué en un inicial aquí en Trujillo, que desde los 2 años el niño pobre llevaba libros así como 5, un paquetón de libros. Yo decía, pobre criatura, yo no quiero esto para mí. Siempre he creído que en los estatales hay profesoras de la especialidad, así como, o sea, es como que yo estoy en un especial porque soy de la especialidad, no podría ser una profesora inicial en un especial, a menos que tenga la segunda especialidad, ¿no? Entonces, sí, porque las capacitaciones te enseñan muy poco a lo que es la realidad, ¿no? Entonces, ¿qué recomendaciones brindamos a las docentes inicial? Número 1, que puedan tener ese corazón abierto a la inclusión. Y como decía nuestra especialista, la señora Mari Niñas, una mujer con mucha experiencia dentro del ámbito de educación especial, decía, no es dejar entrar y dar la bienvenida a alguien que ya pertenece a un mundo, ¿no? O sea, ¿por qué decimos hay que dejar que dar la bienvenida a los estudiantes inclusivos? No, ellos ya pertenecen aquí. Es simplemente conocer que no todos somos iguales y que todos necesitamos aceptación, nada más, ¿no? Entonces, el trabajo en realidad para con ustedes, cuando les toque estar en el estado, en un colegio y tengan un estudiante inclusivo, número 1, ser de gran ayuda para el niño. Saber que ese niño llega a sus manos para también necesitar de ustedes y brindar ese apoyo a la familia, porque muy pocas veces encontramos a padres, a maestros que pueden también relacionarse bien con la familia y ayudar más que todo al estudiante, ¿no? En realidad,
hay maestras bastante buenas en inicial y siempre les he dicho, ¿no? Así como fueron en su instituto, en su universidad, donde aprendieron muchas cosas buenas, así como fueron allá. Siempre veo clases modelos fabulosas, fabulosas, pero cuando llegan a la práctica docente, nada de eso se evidencia. Se olvidaron de que los títeres, se olvidaron de ser innovadoras, se olvidaron de mostrar una caja y sacar de allí. Se vuelven rutinarias, se vuelven y dicen, ay, pero si la otra no hace, ¿para qué voy a hacer yo? O como algunas ¿no? maestras que se nombraron y dicen, ya estoy nombrada, ¿quién me va a sacar? Entonces, como que te vuelves rutinaria, te vuelves monótona, y esto no ayuda para nada a los niños. Tengo la maestra de mi hijo, una persona con bastante experiencia, pero una persona que cada vez que yo he ido a su salón siempre tiene algo novedoso donde yo me puedo asombrar. Y como también me doy cuenta, porque mi hijo me cuenta, mamá, hoy hicimos un descubrimiento con la arena mágica. Yo así que descubrieron, hago una figura. Ah, mira, qué bueno. Digo, entonces, usando diferentes materiales, traes también un aprendizaje significativo a los niños, ¿no? Para finalizar, rescatemos bien. Entonces, como el nombre, vamos a hacer una pregunta. ¿Qué mensaje al final desea compartir sobre la importancia de la inclusión? Bueno, el mensaje que les daría a todos quienes verán este video es que sigamos siendo personas inclusivas. Hace poco empecé a estudiar lengua de señas porque yo tengo una sobrina que tiene discapacidad auditiva. Recuerdo que cuando nos dieron el diagnóstico de ella tenía apenas 3 años, no hablaba nada y era la primera nieta en casa. Todos tenían ilusiones con ellas muy grandes y desde cuando mi hermana se entera, yo ya estaba en lo especial, cuando mi hermana se entera yo le dije, bueno, recuerda que por lo menos tu hija en algún momento de la vida te dirá mamá. Hay niños que no lo van a decir nunca. Hay padres que quisieran, y a veces renegamos cuando sus hijos hacen desorden, gritan. Yo siempre digo, agradece a Dios por eso. Porque hay tantos padres que piden tener hijos aparentemente típicos, no normales, pero hijos que van a estar postrados toda su vida por una parálisis. Hijos que no van a poder decirte mamá, porque pues no, los niños autistas, o sea, de alguna u otra manera no lo expresan, pero su mirada, su gesto, te puede también decir algo, ¿no? Entonces, hay que ser personas inclusivas en todo ámbito. Si ustedes tienen la oportunidad de aprender lengua de señas, háganlo. Si ustedes tienen la oportunidad de aprender el lenguaje braille, el sistema braille, háganlo. Si ustedes tienen la oportunidad de aprender a trabajar con pictogramas, háganlo, porque en algún momento de su vida se van a encontrar con una persona que lo va a necesitar. Entonces, eso, nada más, seamos personas inclusivas en todas. Muchísimas gracias, señorita Fiorella, por este espacio que nos ha compartido, por compartirnos sus experiencias en el grupo SANE, de cómo las docentes también acompañan en este proceso. Ha sido una bonita experiencia, hemos adquirido conocimientos nuevos y nada, muy agradecida.